Marieli, con el grupo de responsabilidad social. De verdad nos da mucho gusto en el programa. Creo que hay mucho por aprenderte en muchas facetas y desde luego creo que esta es lo que tú nos brindarás es una aproximación indispensable sobre seguramente la epistemología de la responsabilidad social, la epistemología de la sostenibilidad, si es que así lo podemos identificar. Y para presentar a la doctora, decirles que la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte, ella es académica, tiene sus líneas de investigación son la filosofía, la ética aplicada, la bioética. Ella es licenciada en filosofía, es maestra en bioética y es doctora en filosofía. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus muchas facetas, es la coordinadora de investigación en la Facultad de Bioética, Sí, es correcto. En la Facultad de Bioética de nuestra universidad, la Universidad de Anáhuac, México, también coordinadora editorial de la revista Medicina y Ética, es titular de la Cátedra de Bioética Clínica y desde luego es profesora investigadora, profesora de nivel posgrado en la universidad. También es fundadora y directora general de Consultoría en Bioética Aplicada y entre sus muchas publicaciones, más de 100 publicaciones, entre artículos científicos, capítulos en libros, etcétera, que ustedes ya tendrán la oportunidad de discutir con ella. Vale la pena que revisen hay una amplia producción científica, desde luego, y entre esta producción destacan algunos artículos científicos, nada más mencionaré algunos del año 2021, pero está la conversión ecológica integral, también consideraciones bioéticas de la diversidad sexual, el papel de los comités hospitalarios de bioética en la resolución de dilemas bioéticos al final de la vida, el criterio del azar versus la ponderación en la asignación de recursos sanitarios, en fin, una diversidad de estudios, de artículos, insisto, de indexados, de difusión, etcétera. Así es de que muchísimas gracias, doctora. Nuevamente un privilegio tenerte con nosotros y mucho más que ahora estaremos en próximas semanas ya de manera presencial, en donde podremos conocernos todos, compartir, reflexionar colectivamente ya de manera presencial, en donde los debates se dan de otra forma, las reflexiones son también de manera distinta. Así es de que muy, muy emocionados por recibirles y pues muchísimas gracias, doctora, que tengan un feliz inicio de este curso. Muchas gracias, Humberto. Pues a ver, nada más solo una pequeña precisión. Ya actualmente no estoy en el Sistema Nacional de Investigadores. Okay. Esperanzadamente aplicaré el siguiente año, pero ahorita no estoy ahí. Nada más una precisión. Bueno, por honestidad académica. Muy bien, pues muchísimas gracias y cualquier duda, saben que está mi correo, nos podemos comunicar y también comentarles, como ya ustedes observaron, el grupo creció, teníamos 2 grupos, ahora es un grupo, estamos todavía en un proceso porque para quienes estaban en el grupo B, ahí estamos en algunos asuntos administrativos pendientes todavía el día de hoy. Ustedes saben bien, quienes nos acompañan de la Universidad Fidel Velázquez, y estamos haciendo todo lo posible para sortear estas retenciones y estas cosas. Esperemos tenerles ya noticias el día de hoy, porque hoy es el último día para inscribirse. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Humberto. Buen día. Bueno, pues buenos días a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir, sobre todo con un grupo y con un doctorado que la verdad es que representa un reto intelectual para mí, porque no estoy del todo familiarizada con la responsabilidad social. Yo más bien, pues mi trabajo esencialmente es en el campo de la bioética y de la filosofía, pero la verdad es que cuando recibí la invitación para compartir con ustedes este curso, me entusiasmé en el sentido de que quisiera aprender de ustedes el tema de la responsabilidad social, el tema de la sostenibilidad. Yo por mi parte ya he hecho un poquito mi tarea y he estado averiguando algunas cosillas, pero sobre todo pues creo que es muy importante tratar de unir
el tema que ustedes manejan con los fundamentos de donde emana este tema que ustedes están manejando, porque hablar de responsabilidad social sin hablar de la dimensión personal, sin hablar de la dimensión comunitaria, sin hablar de dónde viene esta conciencia que nos genera responsabilidad y que nos vincula necesariamente con el otro y con el entorno en donde estamos insertos, pues creo que no tiene, vamos, se quedaría un poquito corto, ¿no? Entonces, sí considero importante que platiquemos sobre estos fundamentos. Entonces, pues así, la materia se llama Fundamentos Antropológicos de la Sostenibilidad. Y yo un poco haciendo esta primera reflexión sobre la sostenibilidad, sobre las definiciones que estuve checando de sostenibilidad, etcétera, pues todas ellas tienden sobre todo a el cuidado y a la preservación de las generaciones futuras. Entonces, yo, pues la verdad es que me sorprendió un poquito el hablar de generaciones futuras, porque al final, ¿qué es aquello que nos vincula con las generaciones futuras, ¿no? O sea, ¿por qué yo hoy tengo que preocuparme por las generaciones futuras? Y la única posible respuesta hunde sus raíces hacia el problema antropológico, ¿no? Entonces, ese es un poquito como el primer apartado que vamos a revisar ya el día de hoy. Como ustedes saben, las sesiones son cada 15 días, a pesar de que allí en el Zoom les aparecen todos los viernes, no le hagan caso a esa calendarización. La verdad es que no tuve manera de ponerlo cada 15 días. O no encontré la manera de ponerlo cada 15 días. Y hoy nos vamos a concentrar en estas raíces del problema antropológico y vamos a ver un poquito estas problemáticas hasta llegar a individuo-sociedad, ¿no? Y las concepciones, las diversas concepciones antropológicas y culturales de esta noción principal y primaria de persona humana para poder entender las reacciones, algunas tendientes hacia este cuidado de las generaciones futuras, pero otras no. Entonces, entender por qué otras no y qué hay detrás de esa reacción o de ese rechazo que no cuida este futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, antes que nada, cuestiones técnicas. ¿Ustedes tienen en el Brightspace, todo el mundo está familiarizado con el Brightspace? ¿O hay alguien que no haya entrado nunca a Brightspace? Es la plataforma que tenemos en la universidad donde cargamos todos los contenidos educativos en una materia como estas. ¿Alguien levantó la mano? Lorena, ¿qué, no has entrado a Brightspace? Doctora, nada más para comentarle, ya entré el día de hoy, pero en realidad el semestre pasado nos dieron otro espacio para trabajar, no Brightspace, así es que apenas nos estamos familiarizando con el tema. Okay. Apenas unos compañeros nos ayudaron a saber entrar, entonces quizás algunos compañeros no hayan podido entrar. Ok, de todas formas, ya hay contenido cargado en Teams también, previendo esta situación, yo cargué los contenidos tanto en Brightspace como en Teams. A lo mejor Teams me está faltando actualizarlo un poquito, ayer le hice unas últimas modificaciones, pero de todas formas voy a tratar de que tengan ustedes el contenido disponible tanto en Teams como en Brightspace, aunque la plataforma que sí vamos a usar definitivamente es Brightspace. Entonces, a los que no estén familiarizados, les pediría que intentaran y si no, con mucho gusto me contactan o contactan a algunos de sus compañeros y les enseñamos con mucho gusto a usarlo, porque las tareas y los trabajos y demás se van a cargar ahí en Brightspace. Sí, Oliver, dime. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenos días. Sí, en la plataforma de Brightspace no aparece su materia, no sé si es por... No sé, desconozco el detalle. Sí podemos accesar, pero no tenemos su materia agregada. Varios de mis compañeros. Hablamos de la Universidad Tecnológica. Ha de ser por este problema que comenta Humberto al inicio, porque mira, me estoy yo metiendo y yo al principio tuve ese problema y se lo comuniqué a Humberto y ya afortunadamente ya está la materia ahí cargada, pero sí vi ayer que justamente algunos de ustedes no están en lista, lo cual implica que a lo mejor efectivamente no les está apareciendo la materia. Sería una cuestión ya directamente, Oliver, te pido por favor que lo cheques directamente con Humberto, porque es una cuestión de que los inscriban en la lista de Brightspace. Mira, yo les muestro esto para que más o menos ustedes ubiquen. Cargada. Si nos vamos al contenido, ahí ustedes ya tienen pues prácticamente todo, ¿no? Desde las cuestiones generales del curso, que ahora se las comparto, el programa magisterial, los criterios de evaluación, la lista de las lecturas que vamos a estar manejando con las lecturas ahí cargadas, que ahora también se las enseño,
Hay un trabajo parcial que es un proyecto aplicativo, están los temas, solo como les hice ver en el correo que les mandé, está encargada la totalidad de las presentaciones del tema 1, del tema 2 y algunas del tema 3. Lo que pasa es que el tema 4 y el tema 5 todavía los sigo trabajando porque estoy actualizando bibliografía y estoy consiguiendo los textos, entonces todavía no está cargado ese material, pero por lo menos el 1 y el 2 y parte del 3 están en su totalidad cargados. O sea, me refiero a que ustedes pueden encontrar desde las presentaciones, las asignaciones, las tareas, las lecturas, todo el material que ustedes necesitan para seguir el curso. Esto también es importante que lo sepan, porque si en algún momento ustedes no pudieran conectarse por alguna razón, pues que pudieran seguir el ritmo del curso sin que se atrasen, y ahí están las presentaciones y ahí está todo el conocimiento. Hola compañeras y compañeros de clase, aquí estoy haciendo una pausa en el vídeo porque no se ven algunas cosas. Por ejemplo, aquí entrando a la materia en el Brightspace, que a lo mejor van a necesitar ustedes para navegar en el sitio. Y a veces no les va a salir aquí esto de contenido. Sin embargo, lo mismo les va a aparecer aquí cuando o sea, en esta pestaña. Lo mismo les va a aparecer como si le picaran a alguna de estas. Bueno, le den clic. Manda a esta parte. Por ejemplo, si yo le hubiera dado bienvenido, pues nos pone aquí. Ahorita en la materia nos despliega, digo, en la lista de entrega de las lecturas nos despliega esto. Y por ejemplo, aquí tenemos lectura 1, que es para la asignación de la tarea 1. Bueno, la lectura 1. Que es, si le damos aquí, nos va a abrir otra pestaña en el navegador, que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para enviar ese trabajo. Y aquí le damos a enviar cuando vayamos a enviar nuestro archivo. Sin embargo, la lectura 1 es acá donde dice lectura 1 RS. Ya nos despliega el PDF. Que en sí la lectura es nada más esto del libro ¿Quién es el ser humano? De María Elizabeth de los Ríos Uriarte en la página 11. No es todo el libro, nada más esto. Y para las siguientes lecturas pues es básicamente lo mismo, aunque para este no está la asignación, no están los archivos, habría que preguntar después de eso. Y más o menos es así con todos los temas. Por ejemplo, aquí te despliega la bienvenida, luego le das a tema 1 y ya prácticamente la presentación que nos hizo favor la doctora de mostrarnos ese día. Nada más que aquí está ya completa. Ven que prácticamente nos quedamos hasta aquí, hasta el nivel ontológico. Y bueno, seguiríamos con el hecho de que tienen que ver todo esto. Si me regreso acá a la materia, ahorita que cargue, y esto es por cómo funciona el Brightspace, van a ver un nivel de porcentaje aquí. De hecho, por ejemplo, esto yo lo tenía en 0 y antes de darle bienvenidos, y darle una lectura a la parte de bienvenidos. En esta lista de lectura, fechas de entrega y demás, también había un porcentaje menor hasta que empiezo a revisar eso. Cuando empiezas a revisar las cosas, va subiendo este porcentaje. Para la clase tienes que subir ese porcentaje, si no se toma como que no estás haciendo nada. Mira, por ejemplo, de tema 1 ya revisé las dos y se subió el porcentaje 100%. Nada más por ver las dos presentaciones. Y sí, nada más por verlas, aunque por efectos del doctorado, pues obviamente tenemos que verlas a fondo, no nada más darle clic y visualizarlas y ya está, sino darles una buena leída. Y bueno, nada más quería decirles eso y pues continuemos a lo que sigue en la clase. Por favor.
Doctora. Sí, Pedro, adelante, dime. Una pregunta, ¿están ahorita en clases presenciales sin ningún problema en la universidad? A ver, tu pregunta tiene dos partes. ¿Estamos en clases presenciales? Sí. Sin ningún problema, no. O sea, la realidad es que no. Te podría contestar que sí, porque eso es un poquito lo que... O sea, hay muchas faltas, muchos contagiados, me imagino. Sí, sí, estamos teniendo... Yo doy clase también en licenciatura y te puedo decir que en 2 semanas que llevamos no he tenido a mi grupo completo ni un solo día. Wow. Entonces Gracias. sí hay bastantes contagios. Gracias. De nada. Pero para cuando a ustedes les toque la semana presencial, yo calculo y las estimaciones de los médicos son que ya va a empezar a disminuir un poquito la cantidad de contagios para febrero. Ojalá. Sí, yo soy un poco escéptica. Yo creo que no se va a controlar tan rápido, pero las estimaciones en general, no nada más de aquí de la universidad, sino en general, sí son que va a empezar a disminuir para la primera o segunda semana de febrero. ¿Y ustedes creo que empiezan su semana presencial el 8 de febrero? Sí, la segunda de febrero. Exacto, sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues seguimos, ¿les parece? Comparto nuevamente. Entonces, bueno, hasta ahorita les había hablado yo sobre todo de antropología, porque recordemos que la materia es fundamentos antropológicos de la sostenibilidad. Y entonces ahorita voy desmembré antropología de sostenibilidad, entonces ahora vamos a abordar un poquito la sostenibilidad para ver cómo podemos unir antropología con sostenibilidad. Ustedes saben que la primera vez que se habla de sostenibilidad es en el informe Brundtland en 1987, eso ya lo saben ustedes, y también se saben, digo, definiciones más, palabras menos, pero más o menos la sostenibilidad tiene que ver con cómo tomo los recursos existentes, qué hago con los recursos que tengo hoy en el momento presente para que no se agoten para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, tiene que ver con una preocupación por las generaciones futuras. Esto ya estaba también, o se retoma después, tiene por ahí muchas repercusiones en el campo de la bioética, como el famoso principio de prevención, ¿no? Hay 2 principios que se usan indistintamente, pero no significan lo mismo, principio de precaución y principio de prevención. Principio de precaución tiene que ver con aquellas acciones de las que no conocemos las consecuencias y mejor hay que abstenernos hasta que no tengamos unas estimaciones un poquito más claras. Y principio de precaución tiene que ver con aquellas acciones que pudieran llegar a tener efectos devastadores para las generaciones futuras. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con esta responsabilidad que tenemos para preservar los recursos para las generaciones futuras. Pero la pregunta es, ¿por qué tengo que preocuparme de lo que pase en las generaciones futuras? Entonces, bueno, la sostenibilidad lo que intenta, también esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, y la verdad es que, como les dije desde el principio, yo no soy experta en sostenibilidad ni en responsabilidad social, entonces si en algo me equivoco, por favor, con toda la confianza, abran sus micrófonos y corríjanme. Pero bueno, tengo entendido que la sostenibilidad lo que procura es, por un lado, el crecimiento económico, por otro lado, la responsabilidad, ahora sí ya como tal social, de las personas y de las comunidades, y el cuidado del entorno, el cuidado del medio ambiente. Entonces, yo haciendo como esta reflexión de decir, bueno, ¿por qué antropología y por qué sostenibilidad? Pues si lo ponemos en estos círculos concéntricos, la responsabilidad social, el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental, ¿qué tienen en común las tres? Pues que en el centro de ellas está la persona, es decir, el centro sobre el cual gira la preocupación por el crecimiento económico, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por la responsabilidad social, repito, tanto de los individuos como de las comunidades, porque no se pueden separar, son 2 nociones que son inseparables de suyo, pues en el centro se encuentra la persona. Entonces, otra vez, ¿no? La pregunta, la acción, el cuestionamiento, el problema, el dilema, las acciones que uno toma, las decisiones que uno toma, las interacciones, otra vez recaen siempre en esta persona, en este sujeto, ¿no? Que tiene esta inteligencia, esta verdad, esta voluntad, que a lo mejor
no siempre las usa para lo que las tiene que usar, pero que es un ser dinámico, es un ser complejo, es a veces problema, a veces se vuelve misterio. Y entonces en este sentido cabe decir, ¿no? O cabe retomar, por ejemplo, ¿no? Esta idea fundamental de la raíz etimológica de la palabra persona, ¿no? La palabra persona en latín, personae, significa esencialmente sujeto de derechos, ¿no? O sea, aquella persona que se sabe merecedora de un cierto respeto y sobre todo merecedora de ciertos campos de acción en donde puede ejercer su libertad, ¿no? Esta es una noción muy, quizás también muy occidental, de donde luego emanarán los derechos humanos y de donde luego tendremos todas estas críticas hacia los derechos humanos de que son occidentales, de que no consideran a las minorías, de que no consideran a los grupos en desventaja, todas las discusiones actuales que hay sobre los derechos humanos y de donde también se han desprendido las actuales 4 generaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero si yo me voy, a mí me gusta más la raíz griega de la palabra persona, más que la latina, a mí me gusta más la raíz griega de la palabra persona, que ustedes saben que es prosopon, ¿no? Y me gusta más porque tiene más que ver con estos círculos y por ende se conecta un poquito más con el tema de la sostenibilidad. Es decir, la palabra prosopon hacía referencia a un personaje dentro de una obra griega, dentro de principalmente las tragedias griegas. El personaje venía dado por una careta que se ponían, ¿no? Y que, pues de ahí vienen los signos del teatro, ¿no? Los clásicos, estas caretitas, ¿no? O sea, yo me pongo una careta y soy fulanito, me pongo otra careta y soy sultanito, ¿no? Y tenían un hoyito pequeñito por donde podían emitir la voz, ¿no? Y eso era el prosopon, era el personaje. Pero la parte importante no es que sea personaje, la parte importante es que conformaba parte de una obra. Si un personaje no se entiende fuera de una obra, en donde hay una trama, en donde hay otros personajes, en donde hay contrincantes, en donde hay antagónicos, ¿no? En donde se pelean, en donde lloran, en donde hay emociones humanas vertidas ahí, ¿no? Etcétera. Y entonces esta definición es mucho más ad hoc a la materia y esencialmente a la concepción de persona y de individuo y de sociedad, porque pues esta obra representa, o sea, cuando yo digo pertenece a una obra, me refiero a pertenece a una comunidad, también donde hay otros personajes, también donde se juegan muchas emociones, también donde hay problemas y se resuelven o no se resuelven, también donde la gente se muere, también donde la gente se enamora, también donde la gente imita a los dioses, ¿no? En las tragedias griegas eso es lo que pasaba. Entonces, a lo que voy es, un personaje no se entiende sin el contexto de una obra, de la misma manera que una persona no se entiende sin el contexto de la sociedad en donde está inserta. Entonces, al final del día, individuo y sociedad, no es un falso dilema pensar que qué debe de prevalecer, los derechos individuales o los derechos colectivos, el individuo por encima de la sociedad o la sociedad por encima del individuo. Es un falso dilema porque esencialmente la persona es individuo, es persona, pero dentro de una sociedad, ¿no? Y por eso la responsabilidad social que tiene la persona, que se traduce después en el deber de solidaridad que veremos en los principios rectores, y por eso la responsabilidad que también tiene para generar las condiciones que le permitan su sobrevivencia, es decir, para el crecimiento económico, ¿no? A todos nos encantaría no tener que trabajar, pero tenemos que trabajar porque si no, no tenemos lana para comer. Es así de sencillo, ¿no? Pero también le toca la responsabilidad por el cuidado del entorno. O sea, ¿de dónde viene al final del día que la persona se ocupe de los otros y se ocupe de cuidar el medio ambiente? Pues de que sin los otros y sin el medio ambiente desaparece la persona. Y por eso a mí me gusta mucho también la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en donde de inicio a fin está la idea fundamental de la interconexión de realidades, ¿no? O sea, no hay una sola crisis, perdón, no hay una crisis social y una crisis ambiental, es una sola crisis que tiene 2 caras distintas y luego por ahí algunos otros le hemos añadido, hemos dicho, también hay una crisis económica y también hay una crisis política y una crisis de liderazgos, ¿no? Y temas geográficos incluso, y etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, el individuo no se desprende de su sociedad y la sociedad no existe sin individuos, ¿no? Entonces, por eso la persona en el centro quiere decir que el eje vertebrador de las preocupaciones por las generaciones futuras tiene que ser la persona. El perrito no se ocupa de hacerle espacio al perrito que va a dejar, ¿no? En su lugar. O sea, nosotros sí nos tenemos que ocupar porque si no hay individuos, no hay sociedades, no hay comunidades.
Y si no hay comunidades, tampoco hay individuos, ¿no? Entonces, claro, con este problema, pues no nos extrañe que uno de los temas principales de la sostenibilidad pues tenga que ser la sobrepoblación mundial, ¿no? Por supuesto, pues sí, porque a veces los recursos no alcanzan para tantos, pues sí, pero ¿y qué hacemos? Nos dejamos de procrear y dejamos de tener hijos y dejamos de, para que no vengan generaciones futuras, pues no, tengo que garantizar la subsistencia de generaciones futuras, ¿no? La propagación de la especie, pero también la subsistencia humana. Entonces, el eje vertebrador de antropología y de sostenibilidad tiene que ser la persona humana, ¿no? Con todas sus claroscuros, ¿no? No todo en la persona es bonito, ¿no? Con muchas cosas a favor y con muchas cosas en contra, pero que al final de ahí viene la responsabilidad social, de ahí viene el crecimiento económico y de ahí viene la responsabilidad ambiental. O sea, los únicos que nos preocupamos por nosotros mismos somos nosotros mismos. O sea que si no me preocupo por mí mismo, nadie se va a preocupar, ¿ok? O sea, la preocupación es inicialmente por uno mismo y eso rebota en la persona que tengo enfrente de mí, ¿no? Hemos estado hablando mucho de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia y etcétera. Y la realidad es que ahorita que estamos regresando presencialmente en muchos lugares, te das cuenta de verdad de lo heridos que estamos todos. O sea, de verdad de las muchas pérdidas que hemos tenido, algunas conscientes, otras inconscientes, y otras que de repente nos atropellan y decimos, ay, sí, no sabía que había perdido esto también. Y eso, estar tan heridos, ¿no? Todos unos con otros, a lo que me lleva a mí es a pensar en que cuando digo persona, no hay que ponerla en un pedestal, ¿no? Porque a veces es un constructo tan elaborado, tan discutido, tan dialogado por muchas corrientes filosóficas, que parece que es un absoluto. Y lo que la pandemia nos dejó son moronas, migajas, ¿no? Fragmentos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo le hago? Pues aprender a pensarme desde esas migajas y desde esos fragmentos. Es como recoger, ver qué sirve, qué no sirve y cómo puedo empezar a reconstruirme. Entonces, la persona de la que estoy haciendo referencia aquí es una persona que está en proceso de construcción y no nada más ontológicamente, ¿no? Es una persona que hoy por hoy, después de lo que hemos vivido todos, no somos absolutos, ¿no? Y no estamos totalmente construidos y mucho de lo que creíamos que teníamos construido está realmente ahorita fragmentado y completamente destruido. Entonces, no pensemos a la persona como un absoluto porque eso nos lleva a una lucha de poderes de unos con otros. Pensemos a la persona como fragmentada, como herida, como algo que no anda bien y que por eso es posible la comunicación y que por eso es posible las acciones fraternas y por eso es posible. ¿Por qué creen que la encíclica Fratelli Tutti ha tenido tanto eco? Porque fue la encíclica de la pandemia, ¿no? Y nos identificamos porque todos eventualmente necesitamos los lazos fraternos y porque todos eventualmente estamos llamados a ejercer la fraternidad unos con otros. Esta fraternidad es la responsabilidad que tenemos unos con otros. Llámale social, llámale solidaridad, llámale subsidiariedad, llámale compromiso, llámale lo que tú quieras, pero desde los fragmentos que tenemos somos exactamente iguales unos a otros. No hay uno que esté completo en estos momentos. Por ende, la persona se necesita empezar a construir hoy desde esos fragmentos, desde nuestras pérdidas, desde nuestras crisis, desde nuestros momentos de que se nos mueve el mundo, ¿no? Pedro, sí, Laudato sí, del Papa Francisco en 2015. Ok, entonces ahora, ¿qué sí es importante no perder de vista? O sea, sí hay como fragmentos de la persona, pero ¿qué es importante recuperar para a partir de ahí empezar a construir? Bueno, lo primero es que hay que identificar que en la persona, en todas las personas, en nosotros, en todos nosotros, independientemente de lo que seamos profesionalmente y de nuestras estructuras familiares y demás, en todas las personas hay por lo menos dos niveles que es preciso identificar. Un primer nivel que le llamamos ontológico, haciendo alusión a la ontología como el estudio del ser, ¿no? O sea, de aquello que nos fundamenta, de aquello que hace que existamos, pero no solamente nosotros, sino todo cuanto existe en el mundo, ¿no? O sea, el ser es el fundamento de los entes, así es filosóficamente, y los entes son todo lo que existe o puede llegar a existir, o sea, tú y yo y la computadora y el libro y la pluma y el lápiz y el perro de Adriana y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama tu perro? Milpa.
Milpa, bueno, pues y Milpa, y yo tengo una perrita que se llama Milky, ¿no? Y etcétera, 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 pues sí, somos todos nosotros. Entonces, el nivel ontológico de las personas hace alusión a nuestra esencia como persona. Antes de ser Marieli, soy persona, ¿no? Tengo una sustancia compartida con el resto de las personas, que es una sustancia universal, que es la sustancia de ser humano, ¿no? De ser persona, ¿no? No voy a entrar en discusión entre ser humano y ser persona. Si alguien quiere, después le paso más información, pero es lo que tengo en común, que me identifica y que me diferencia de la computadora que tengo enfrente de mí, ¿no? Es en donde está mi esencia como persona. Y las esencias, por definición filosófica, son universales y necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas compartimos la misma esencia, al igual que todas las plumas comparten la misma esencia, al igual que todos los celulares comparten la misma esencia, aunque este sea 11 y alguien tenga el 7 y alguien más tenga el 13 y otro tenga el XR y etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque tenga dos plumas exactamente iguales, cada una tiene su particularidad, pero comparten la misma esencia. Entonces, la esencia que tenemos es una esencia compartida y es lo que se encuentra en el nivel ontológico. Luego viene el nivel axiológico. El nivel axiológico viene de axios, que significa valor, pero es el nivel de tus acciones. No me vayan a confundir nada más axiológico, que significa acción, ¿eh? No, no, no. Axiológico, que significa valor, axios, ¿no? La axiología es la ciencia de los valores, ¿no? El estudio de los valores. Entonces, el nivel axiológico es el nivel de tus decisiones, es el nivel de tus acciones, es el nivel de tu comportamiento, es el nivel de tu conducta, ¿no? Aquello que es observable, aquello que puede ser o puede ser catalogado como bueno o como malo, como ético o como no ético, ¿no? Es donde dices, le atiné o chin, metí las 4, ¿no? Es eso. Y es en donde alguien puede decir, no, este cuate se portó de la patada, ¿no? No, es que qué pésima decisión tomó. Híjole, es que su acción fue malísima, ¿no? O fue un acto malo y reprobable y castigable y debe de ir a la cárcel, ¿no? Por eso. Entonces, ese es el nivel de tus acciones, axiológico, ¿no? Es lo que vemos de las personas. Pero ojo, me salto tantito y ahorita me regreso. Porque el nivel ontológico de la persona, que lo tienes desde que naces hasta que te mueres, ¿no? Todo el tiempo que tengas la misma esencia, y digo hasta que te mueres porque cuando te mueres ya cambias de esencia, ¿no? Ese no puede ser ni bueno ni malo. Ese no puede ser catalogado ni como ético ni como no ético. Ese es el nivel del ser, de tu ser. Eres persona, eres digno. La dignidad humana, esto que la verdad no me pregunten qué es porque no se los voy a poder contestar, pero es algo que tenemos que nos hace valor, que nos hace tener un valor frente a otros y que nos hace tener un valor frente al mundo en el que estamos. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Quién la puso? Nadie. Viene junto con pegado con tu esencia, ¿no? Entonces, esta esencia que tenemos, que nos hace ser dignos, esta dignidad humana no puede ser ni más ni menos. No puede ser ni ética ni no ética. No puede ser ni buena ni mala. Por ende, ojo, porque entonces yo no puedo decir que una persona es más digna que otra. Yo no puedo decir que el Chapo Guzmán es menos digno que la Madre Teresa de Calcuta. Yo no puedo decir eso, porque a nivel de dignidad, todos somos iguales. Eres igual, perdónenme que lo ponga así, eres igual que la persona que te caiga más gorda en el mundo. Piensa en la persona que te caiga más gorda, con la que más problemas has tenido en tu vida. A nivel de dignidad, eres exactamente igual. Oye, pero es que no manches, porque fíjate que él me hizo esto y me engañó y me mintió, me pegó y me robó y me secuestró y me hizo y me violó y da. Sí, todo eso que hizo se sitúa en este nivel. Ya sabía que iba a haber reacciones. Ahorita te doy el espacio, Adriana. Todas esas acciones están acá. Y acá sí, aquí sí puedo decir, hijo, no, o sea, tus acciones son malas. Pero tú como persona no eres malo. Eres persona. Punto. Y tienes la misma dignidad que aquel que hace las cosas bien. El Chapo Guzmán y tú tienen la misma dignidad. No sé, el peor de los criminales y tú tienen la misma dignidad.
Lo que varía son las acciones. Lo que puede ser juzgable, lo que puede ser catalogado, son las acciones. Por eso decimos, a la persona nunca se le juzga. No, tú no puedes decir eres una persona mala, ¿no? Tus acciones son malas. Tú no puedes decir eres una persona no ética. Tus acciones son no éticas. Pero el nivel de la dignidad permanece absolutamente intacto y no eres ni más ni menos. No eres más digno ni menos digno por tus acciones. Tus acciones son reprobables o son plausibles, pero tú no eres ni más ni menos. Por eso, y ahorita te doy la palabra, ya voy terminando, Adriana. Por eso, ojo, cuando decimos, es que esta persona, o a fulanita le robaron su dignidad cuando la violaron, por ejemplo, no está bien dicho. La dignidad no se roba. Naces con ella y te mueres con ella, aunque seas un desgraciado, ¿no? Naces con ella y te mueres con ella. No le robaron su dignidad, le robaron otras cosas, pero no le robaron su dignidad, ¿ok? La dignidad no se roba, no se gana, no se pierde en ningún momento. No porque seas víctima de un abuso sexual, eres menos digno que alguien que no ha sido víctima de un abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Adriana, adelante. No, o sea, concuerdo totalmente contigo. Más bien pienso en el sistema penitenciario de este país y desde dónde se construyó, y siento que se construye desde un nivel axiológico y no desde un nivel ontológico. Y un poco pienso en la fundación de Reinserta, que justo trabajan con, o sea, que más allá de ser el feminicida o el narco más narco, son personas, y cómo desde ahí reconstruir el tejido social, y no tanto de cómo trabajar con la culpa y mitigar lo que ya hicieron, ¿no? Pero creo que va más allá de lo que trabaja una fundación, sino cuál es el enfoque que le estamos dando al sistema penitenciario de este país. Es que tocaste una fibra muy sensible para nuestro país. O sea, nuestros sistemas penitenciarios, nuestras cárceles, no son centros de reintegración social. En esencia, una cárcel, o sea, ¿para qué quieres tener a una persona encerrada? En esta visión la quieres tener para que se reintegre eventualmente a la sociedad. Porque si tú no crees que la persona se puede reintegrar eventualmente a la sociedad, pues mejor pon la pena de muerte. ¿Para qué pones años de cárcel? O sea, el problema de un estado de Estados Unidos como Texas, que tiene avalada la pena de muerte, es porque no crees que existe un nivel ontológico y porque no crees que la persona es un dinamismo que no está dada de una vez y para siempre y que sus acciones no la determinan. Más bien, lo que tú intentas cuando metes a una persona a la cárcel es llevarlo a un momento de encuentro consigo mismo, encuentro con los demás, encuentro con la trascendencia, que le permita crecer en esta espiral, que le permita retomar su vida y que le permita reinsertarse a su sociedad. Una persona que está en una cárcel es una persona que debería de tener el derecho de reinsertarse a su sociedad, ¿no? El problema es que no estamos fomentando esas condiciones que las personas en las cárceles necesitan para poderse reinsertar. Por el contrario, estamos más bien son escuelas de crímenes nuestras cárceles, ¿no? Y el sistema penitenciario encarcela a personas injustamente culpadas, etcétera, 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 ¿no? Muchos vicios que tenemos adentro, pero un sistema penitenciario bueno debería de ser aquel que le apuesta a la dignidad de las personas y que entiende y sabe que lo que sea que haya hecho, por muchas personas que haya matado, por muchos crímenes que haya cometido, esa persona sigue siendo digna y tiene el derecho a reinsertarse a su sociedad porque es un ser esencialmente social. No porque yo quiero que se inserte, sino porque es un ser esencialmente social y donde tiene que estar no es encerrado, donde tiene que estar es en la sociedad, contribuyéndole a la sociedad. Eso es un proceso y claro, los 10, 15, 20, 30, 40 años que te dicten de prisión deberían de ser para eso. No para que te quedaras ahí perpetuamente o para que te mataran o para que te violaran ahí dentro, ¿no? Entonces coincido totalmente contigo, ¿no? ¿Y por qué crees que hay algunos países como, creo que es Suecia? Suecia, híjole, la verdad no me la compren al 100%, no sé si es Suecia o Suiza, en donde ya casi no hay cárceles. ¿Por qué? Porque le apostaron a esto y entonces las personas dentro de la cárcel, o sea, tienen que cumplir su sentencia finalmente adentro de un centro penitenciario, sí, pero tienen
por ejemplo, les dan talleres, les permiten estudiar una carrera dentro del centro penitenciario, les dan la posibilidad de salir a trabajar a algunos, y entonces esto no solamente el trabajo te reintegra, el trabajo te forma, el trabajo te permite la relación social, te permite la conciencia social, te permite la retribución social, y entonces no solamente eso, sino que además les permiten que les paguen por su trabajo, y entonces cuando salen de la cárcel, además ya tienen un poquito ahorrado y ya pueden rentar un departamento o pueden, o sea, ya no salen totalmente desprotegidos, ¿no? Entonces, Suecia ya está recuperando personas así, o Suiza, perdón, no me acuerdo cuál de los dos, y ya casi no hay cárceles, ¿no? Porque está funcionando y porque le han apostado al nivel ontológico de la persona y a la dignidad de la persona por encima de sus acciones y por encima del condenar a la persona, ¿no? Se condenan las acciones, pero no se condena a la persona. Esa es la parte importante, ¿no? Pero claro, esto pues evidentemente implica mucha estructura y muchos fondos, ¿no? O sea, los centros penitenciarios necesitan tener muchos fondos para poderse dedicar a cada uno de los reclusos y formarlo personalmente, ¿no? Sí, Lorena, nos estás comentando algo en el chat, pero mejor si quieres dilo en el micrófono. Así rápidamente, en seguimiento a lo que dice Adriana, nosotros trabajamos el año pasado con un grupo de jóvenes, hombres, en contexto de reinserción social. Y era impresionante porque este proceso de abatimiento de su percepción, de su dignidad precisamente, inicia desde muy jóvenes, ¿no? Sí. Porque además hay, por supuesto, toda una construcción social. Y entonces trabajamos con ellos para, el proceso se llama resignificación de narrativas personales, trabajamos con ellos para que se dieran cuenta que ellos son un ser humano dentro del todo y que había personas, circunstancias y responsabilidades que no hicieron su trabajo en su momento y entonces llevaron a que, obviamente, con esta perspectiva que justo nos comentabas en cuestiones de circunstancias se me olvidó lo otro que pusiste, situaciones. Que no eran circunstancias, sino situaciones, exacto. Ajá. Por ejemplo, les comentábamos, muchos de ellos sentían mucha culpabilidad por haber dejado la escuela. Pero dejaron la escuela a los 7 años, a los 10 años, en donde ellos no tenían toda la construcción obviamente necesaria para tomar esas decisiones. Esas decisiones son desde los padres y deberían de ser acompañadas por los padres. Y además hay una obligación de los padres a brindar el derecho a la educación y cosas por el estilo. Entonces fue un proceso súper interesante, jóvenes que algunos tenían 10 años de haber estado en cárcel y que ya que salían no encontraban nada afuera, no encontraban apoyo, no encontraban trabajo, no encontraban. Luego les comparto el documento que hicimos como memoria, muy sencillo, para que, pues, si alguien está interesado, podemos platicar más al respecto. Sí, muchas gracias. Qué interesante trabajo, porque al final del día también eso son procesos que se dan en los procesos de violencia, reconciliación, construcción de la paz. Si tú no le apuestas a la dignidad ontológica de la persona, jamás puedes reconstruir a una persona que sufrió un acto de violencia, a una comunidad que fue destrozada. Las escuelas, los invito a que averigüen un poquito más y a que lean de las escuelas de perdón y reconciliación. Que fueron iniciadas en Colombia a raíz de los conflictos con las FARC, con un sacerdote misionero del Espíritu Santo que se llama Leonel Narváez, sigue vivo, Leonel Narváez, que funda estas escuelas de perdón y reconciliación, en donde lo que se intenta es que efectivamente una persona, una comunidad, etcétera, puedan lograr una reconciliación, porque si no hay reconciliación tampoco hay reconstrucción del tejido social, ¿no? Entonces, es interesantísimo el proceso que hacen con víctimas y con victimarios para poder reconstruir, porque al final del día, pues la paz es eso, ¿no? Es una construcción y a veces tambalea y otras veces está ahí y etcétera. Pero el sustento antropológico, el fundamento antropológico es creer que la persona no está determinada por sus acciones, que puede siempre cambiar, que puede ser el peor durante 99 años y en el último momento cambiar, o que puede ser el mejor durante 99 años y en el último momento cambiar también, ¿no? O sea, siempre existe la posibilidad del cambio porque las personas no estamos determinadas por nuestras acciones. Tenemos una dignidad, tenemos un nivel ontológico y tenemos una conciencia, y esa conciencia es dinámica también, ¿no? O sea, apostarle a la dignidad también es apostarle a la conciencia de la persona. A ver, tengo otras manos levantadas por aquí, denme chance nada más de ver quién es.
José Antonio Pérez, adelante. Nosotros tenemos un programa que se llama Porvenir Familiar, en donde participamos en industria penitenciaria en el reclusorio sur y en el oriente, en donde precisamente atacamos el nivel ontológico, tratando de hacer motivaciones y hacer ciertas prácticas de autoestima. Y lo que nosotros hacemos ahí en industria penitenciaria es que generamos reciclaje por ejemplo, de plásticos. O sea, metemos productos reciclados en donde ellos los van escogiendo, luego los peletizan y los convierten en productos finales que son útiles. Y dentro de esta parte de economía circular y de reciclaje, lo que también le tratamos, vamos de la mano transmitiendo un poquito que ese proceso también aplique en ellos, en donde a lo mejor tuvieron una cosa en la que no se creían útiles, pero con un cierto proceso y un cierto trabajo pueden lograr un beneficio. Y llevamos haciendo esto 11 años, y la verdad que lo que es muy interesante ahí es que hemos logrado que no haya restricción. O sea, los porcentajes que tenemos de la gente que ha trabajado dentro de este proyecto prácticamente no han vuelto a delinquir, que era una de las preocupaciones por las que arrancó este programa, porque todo el mundo nos quejábamos de la inseguridad hace 10 años, 11, pero la verdad es que la gente que entraba salía peor de cómo entraba, porque ahí se generaba el efecto contrario de los valores, se involucraban con gente donde nadie hacía nada, y ellos mismos alimentaban cosas que iban en contra. Y esto es lo que tratamos de cambiar. Y la verdad que, apuntando a lo que hemos visto en clase, pues sí creo que funciona. O sea, nosotros en ese programa en específico, pues ahí están los resultados. Ya llevamos 10 años de trabajo y sí ha funcionado. Sí, no, qué padre, la verdad es que sí, y hay muchas historias así. Yo nada más pongo sobre la mesa, y yo te doy la palabra a Juan. ¿Por qué creen que el Papa Francisco, allá donde vaya, bueno, y casi todos los papas lo han hecho, allá donde vaya, al país que vaya, siempre pide un espacio para con los reclusos, ¿no? Para en los centros penitenciarios, ¿no? Porque al final esos encuentros, ¿no? Lo que vive una persona dentro de una cárcel es muy fuerte, es un proceso. Si fue fuerte llegar allí, lo que vive adentro de la cárcel es todavía más fuerte. Hay una descripción del ciclo de una persona que cometió un crimen, y hay un punto crucial en donde si no tiene de dónde agarrarse, se te va y se suicida, ¿no? Adentro del centro penitenciario. Entonces, ese decir, oye, va a venir el Papa o va a venir el que sea, ¿no? Es ya un decir, ¿por qué me viene a ver a mí, no? O sea, ¿qué tengo yo de...? Entonces, una persona que ha querido toda su vida que no es digno, de repente le lanzas un salvavidas, le das un trabajo, le ayudas a estudiar, le pones alguna cuestión donde efectivamente él se sienta útil, donde se revalore, y entonces empieza a hacer un proceso de renacimiento prácticamente, ¿no? Sí, Juan, adelante. Discúlpeme, doctora Reina, discúlpeme, es que se me embolató el micrófono. Yo soy colombiano y nosotros aquí hemos vivido muy de cerca todo ese proceso de la guerra, ¿sí? Porque a veces uno considera que la guerra solamente se vive en los campos, pero también a medida de una toma de determinaciones o de decisiones por parte de quienes lideran las cuestiones políticas, se traslada a diferentes entornos y al final nos damos cuenta que sí, hombre, es el ecosistema de la guerra. Y con base en lo que usted mencionaba, nosotros desde Colombia lo hemos vivido y lastimosamente, aunque se ha venido trabajando desde las diferentes conceptualizaciones tanto ontológicas como axiológicas, la guerra se convirtió en un negocio. Se convirtió en un negocio para todos los grupos involucrados, se convirtió en un negocio hasta para las organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que una de sus fuentes de ingreso es que sigan existiendo desplazados por el conflicto armado o que exista guerra todavía en los campos. Entonces, aquí es donde yo creería que nosotros también debemos involucrar todo ese tema de lo que es la parte económica y, digamos, cómo se van involucrando lastimosamente esos conceptos individualistas de un bien individual predomina sobre el bien colectivo, sobre las buenas o las iniciativas de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Decía un escritor argentino, Martín Caparrós, ¿sí? Que nosotros llevamos 500 años en búsqueda de nuestra dignidad, porque de una forma u otra considera él, ¿sí?
fue de una manera u otra usurpada por un dogma o por una cultura que llevaba 800 años en guerra con los sarracenos, ¿sí? Entonces, y eso también me invita a pensar y a decir hasta qué punto nosotros, como la dignidad de Latinoamérica se puede contemplar o se puede ver, se puede analizar, a diferencia de una dignidad, como lo mencionó usted anteriormente, de un país como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Sí, entonces, lo que yo quiero es como colocar un punto de reflexión sobre que hay muchas iniciativas, muchos conceptos y muchas ideas para poder implementar sostenibilidad y responsabilidad social y crear dignidad en los diferentes grupos de interés. Pero hasta qué punto quienes toman las decisiones tienen esa voluntad que hace de hacer eso que usted hace. Muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, de acuerdo contigo. Gracias por compartir. Ahora, lo que es interesante es que, a ver, lo que une el nivel ontológico con el nivel axiológico es nuestra libertad. Claro, nuestra libertad está impulsada por otras facultades, pero por eso es tan importante, por eso para Sartre, por ejemplo, la libertad era una cosa así como que hasta asustaba, porque cada acto que tú realizas, cada decisión libre que tú realizas, representa tu ser y tu actuar, o sea, te representa por lo menos hacia la manifestación exterior que tienes hacia el mundo, ¿no? O sea, en cada acto se te va la vida entera, ese es el sentido de tu libertad. Por eso aguas, porque no es lo mismo que tú elijas algo bien a que elijas algo mal, no es lo mismo que tú elijas matar a que elijas dar vida, no es lo mismo que tú elijas apostarle a la persona a que decidas condenarla. Cada acción tiene repercusiones porque es justo lo que une el nivel ontológico con el nivel axiológico. Pero también justo por eso, yo como les decía hace rato, la libertad no está determinada por tus acciones. O sea, no porque hiciste una acción mala quiere decir que ya toda la vida vas a hacer acciones malas, ¿no? O sea, y por eso esto, fíjense, además también fuera del contexto antropológico, ontológicamente hablando, el bien, así como el mal, no son totales ni absolutos, ¿no? Una acción buena no acaba la totalidad de la bondad. Una acción mala no acaba la totalidad de la maldad. Ojalá, ¿no? Porque ya hubiéramos acabado con muchas acciones con la maldad en el mundo, y ojalá no, porque hubiéramos acabado con la bondad en el mundo, ¿no? Entonces, esto también es importante porque entonces quiere decir que una acción que yo haga mala no tiene por qué determinarme el resto de mi vida, ¿no? Puedo revertir esas acciones. Una acción buena no tiene por qué tampoco determinarme. Repito, hay gente que se la pasa haciendo el bien y en el último de los segundos de repente te sale con algo que dices, ¿esto de dónde salió? ¿No? Porque los seres humanos, repito, somos dinámicos, porque no estamos hechos de una vez y para siempre, porque nuestras decisiones no son de una vez y para siempre. Vamos cambiando, pero jamás se va a alterar este nivel ontológico. Y pongo aquí dos imágenes porque también para ciertas áreas esto repercute mucho. O sea, el decir que la persona es la misma siempre y en todo momento a nivel ontológico de su propia dignidad y que su dignidad ni se gana ni se pierde, ni se es más ni se es menos, implica también pensar que, por ejemplo, ante ciertas enfermedades o ciertas condiciones fisiológicas, pues no dejas de ser digno. Ante el proceso de envejecimiento no dejas de ser digno. Ante un accidente que te deje en silla de ruedas no dejas de ser digno. Ante una cuestión que te deje con un problema encefálico y que tengas incapacidad para comunicarte con el exterior, no te hace un ser menos digno que una persona que tiene pleno uso de sus facultades mentales. ¿Me explico? Esto es importante porque entonces la persona vale por sí misma y en sí misma, no depende de cuestiones externas y no depende sobre todo del reconocimiento que se haga de ella. Y esto lo vamos a ver en el tema de dignidad. La dignidad no la puedo hacer depender de un documento internacional de derechos humanos. Los documentos internacionales de derechos humanos son muy prácticos y qué bueno que los haya y me da mucho gusto que se hayan creado. Pero en principio no tendría necesidad de ser, porque los derechos humanos se desprenden de la dignidad humana y porque si tú reconoces que la dignidad humana está en la persona, independientemente si es indígena, si es niño, si es mujer, si es anciano, si es etcétera, 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 en automático respetas esa dignidad. Entonces, ¿por qué respetas a una persona? ¿Porque hay un documento que te dice que la tienes que respetar? No, la respetas porque es persona, punto, se acabó. Entonces, los derechos humanos, los documentos de derechos humanos refuerzan algo que ontológicamente ya está
que es este nivel ontológico en las personas, ¿no? De ahí se desprenden los derechos humanos, de la dignidad de la persona, no se desprende de otro lugar. Es como la ética. ¿Por qué actúas éticamente? ¿Porque hay un código de ética? No, actúas éticamente porque tu ser te exige actuar éticamente, porque naturalmente estás dirigido hacia hacer las cosas bien. Otra cosa es que decidas hacerlas mal y vayas en contra de tu esencia, pero naturalmente las deberías de hacer con o sin un código de ética de por medio, ¿no? Ricardo, pones ahí un comentario. No veo preferencias entre a quién encerrar y a quién no, dependiendo de la política como lo es hoy en día. Hoy tenemos encerrado a cualquier youtuber que no haya hecho el delito electoral de publicidad al partido que está a favor de Morena. Sí, bueno, es cierto lo que dices. Solo aguas porque este nivel ontológico, a pesar de nuestras complejidades, este nivel ontológico permanece intacto, ¿no? Somos seres muy complejos, sí, somos seres muy complejos, muy complicados, muy conflictivos, sí, pero seguimos siendo personas. Lo que permite que tú te encuentres con una persona que es conflictiva, que hizo algo, que etcétera, lo que permite que te encuentres un tú a tú es que somos personas y que existe y persiste a pesar de las acciones el nivel ontológico de la persona. Pedro, el tema de la libertad y dignidad, con Víctor Frank, su obra experiencia también nos invita a reflexionar. Sí, perfecto, el hombre busca ese sentido, muy bien. Gracias, Pedro. Ok, a ver, miren, nos quedan escasos 8 minutos, entonces lo que quisiera hacer es rápidamente checar o sea, con la lista que yo tengo y que muy brevemente me contaran, ahí viene, yo ya vi más o menos sus temas de tesis, pero muy brevemente que me contaran por dónde andan sus inquietudes ahorita para que yo pueda ir a lo largo del curso también poniendo ejemplos que tengan que ver con alguno de sus temas de tesis, ¿no? También para eso, en ese sentido. Entonces, le paro aquí, paro la presentación aquí y vamos a tratar de cumplir el objetivo en 8 minutitos que nos quedan. A ver, voy siguiendo la lista, está por orden alfabético. Denise, no sé si te sientas bien como para platicarnos. Aquí estoy un poco ¿sí? ronca, pero aquí estoy. Mis compañeros saben que estoy superando un contagio, gracias a Dios bien, un poco débil. Saludarlos a todos, gracias por los ánimos en el grupo WhatsApp. Mi tema tiene que ver con capital social y adultos mayores, este tema de dignidad, de no entender a la adultez mayor como el viejismo. Hay corrientes anti-aging que están ahí diciendo que envejecer es malo. Lo que yo quiero, entre tantas ideas que tengo, es decir, no es malo, se está gestando y se va a construir, se está construyendo poco a poco un capital alrededor de ellos y con ellos. Ok, entonces justo este tema de la ontología te puede servir ahí también para uno de tus argumentos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, no, al contrario, gracias a ti, Denise, y que te recuperes pronto. Gracias. Bien, Marcos Barrón. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mi tema va enfocado a la responsabilidad social como un eje rector necesario para implementar en el modelo educativo de las universidades tecnológicas. Estas universidades tecnológicas fueron creadas precisamente para atender la demanda de las unidades económicas. Y en el modelo actual, los estudiantes o los egresados no cuentan con los atributos de egreso que implica la responsabilidad social en este modelo, ¿no? Entonces, mi tema va encaminado a eso. Ok, los técnicos superiores universitarios, ¿no? Que le llaman. Y también a nivel licenciatura y a nivel ingeniería. Ok, sale. Bien, gracias, Marcos. Ricardo Beller, adelante, por favor. Ok. Ok. Ok, perfecto. ¿Y qué eres de profesión, Ricardo? Porque no tengo aquí apuntado. Gracias. Perfecto, gracias, Ricardo. Andrea Bolaños, Andrea Carolina, no sé. Sí, Andrea Bolaños. Andrea Medicina. Bueno, yo soy de profesión abogada y notaria con una maestría en finanzas y el tema de mi tesis es
los factores que explican el manejo responsable de los proveedores de caña de azúcar en Guatemala. Ok, Entonces, ¿tú estás en Guatemala? Sí, yo estoy en Guatemala. Ok, perfecto, buenísimo. Muy bien, no conozco Guatemala, pero es uno de mis pendientes en la vida. Gracias, Andrea. Angelina Carreño. Angelina, ¿la tenemos? No, no la tenemos. Ok. Arturo Carreño. ¿Tampoco? Ok. Lorena Cortés. Esa sí la tenemos. Mi tema es sobre la innovación social como herramienta para contribuir a la garantización de los derechos laborales de las y los trabajadores vinculados con empresas minoristas, o sea, con retailers de la industria del vestido y del calzado en México. Órale, ok, buenísimo. Muy bien, ¿y tú eres de profesión? Tengo aquí ciencias políticas. Politóloga y relaciones internacionales y con maestría en políticas públicas. Buenísimo, perfecto. Muchas gracias, Lorena. A ti. Alan Estrada. Hola. Hola. Pues mi tema va sobre la participación ciudadana en los municipios y la creación de las nuevas alianzas estratégicas para el desarrollo local. Ok, ya, sí, perfecto. ¿Y qué eres de profesión tú? Politólogo y abogado y la maestría en administración pública. Ok, perfecto. Pues gracias, Alan. Joana Jaña. Hola. Bueno, mi tema va como la responsabilidad social empresarial como una herramienta para ayudar a la inserción laboral de las mujeres para acortar las brechas de género. Ok, buenísimo. ¿Y eres de Chile? Sí. Buenísimo, perfecto. Pues muchas gracias. Chile sí conozco. Sí. Bueno. He ido un par de veces y me gusta mucho. Gracias, Joana, bienvenida. Francisco Landero. Gracias, buenos días. Mi tema de tesis es factores colaborativos de las redes de organizaciones sociales para la incidencia en la política pública. Ok, perfecto. Y tengo aquí que estudiaste en el IPADE, una maestría en alta dirección y la licenciatura en políticas públicas. No, fue maestría en el TEC de Monterrey de políticas públicas y licenciatura en administración. Entonces lo tienen aquí al revés. Ok. Bueno, perfecto. Pues nada, bienvenido, Francisco. Gracias. Gracias. Lilia Carolina López. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues mi tema son jornaleros agrícolas. Yo estoy en Culiacán, Sinaloa, en el Valle. Dirijo una organización sin fines de lucro que apoya a familias jornaleras desde hace 6 años. Y mi tema de investigación son determinar los factores y las dimensiones en la responsabilidad social que contribuyen a disminuir la pobreza en jornaleros. Wow, qué tema tan muy necesario en el norte de nuestro país, además. Sí. Gracias. ¿Y cómo te dicen, Lilia o Carolina? Lilia. Ok, gracias. Sí, gracias. Bien, Raúl Manrique. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Pues yo soy administrador por la UNAM e hice una maestría en calidad y una maestría en dirección de empresas. El tema de mi tesis va pues, obviamente orientado a la responsabilidad social como un modelo de negocio. O sea, es decir, hoy los modelos de negocio se centran directamente en la rentabilidad, en la explotación de los recursos, y quiero buscar pues, ese punto de equilibrio en invertirlo, ¿no? Que a través de la responsabilidad social sea nuestra forma de hacer los negocios y como consecuencia pues tengamos pues, obviamente este impacto económico, cuidado social y cuidado ambiental. Gracias por el espacio, doctora. Ok, al contrario, Raúl, gracias a ti. Fabián Márquez. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues mi tema de tesis se relaciona con la educación para niños de primaria en temas tanto económicos, financieros y sustentables, ¿no? Como forma para que en la edad adulta tengan una mejor situación económica, social y medioambiental. Ya, buenísimo. Muy importante además, ¿no?
Perfecto. Sí, gracias. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Ayer fue tu santo. Felicidades. Sí, gracias. Me hicieron aquí mi pastel. Ah, buenísimo. Muy bien. Son los inconvenientes de la virtualidad, que no podemos compartir pasteles. Claro. Ya nos lo deberás para la semana presencial. Con gusto. Gracias. Rosalba Mirafuentes. Rosalba, ¿la tenemos? No, no la tenemos. Pedro Núñez, adelante. Gracias, buenas tardes ya, doctora Marieli, compañeros. Soy de profesión arquitecto, estudié una maestría en finanzas en la Anáhuac. Mi tema de tesis es reducción de la huella de carbono a base de una gestión adecuada en la producción de papel y cartón. Y entendiéndose por gestión adecuada en la producción de papel y cartón como una muy buena parte el reciclaje del mismo, ¿verdad? Ya, buenísimo. Ok, pues muchas gracias, Pedro. Bueno, miren, por cuestiones de tiempo y por ser respetuosa con sus agendas, le vamos a dejar aquí y la siguiente clase abro con los faltantes. La siguiente clase la tenemos dentro de 15 días. Entonces, es la misma liga. De todas formas, acuérdense de checar el contenido en Brightspace. Los que no tengan todavía acceso al Brightspace, por favor, hablen con su coordinador para que les gestione estas cuestiones. Yo estas 2 semanas voy a cargar sus correos electrónicos en el Teams para que por lo menos tengan allí el material de reservas, pero sabiendo que Brightspace va a ser la plataforma que vamos a estar usando. Y bueno, ahí vienen mis correos, pero se los dejo aquí para mantener la comunicación. Yo estoy a sus órdenes en cualquier momento y si es necesario tener alguna asesoría individual o quisieran reunirse para dialogar sobre algún tema en concreto, con mucho gusto lo podemos agendar. ¿De acuerdo? Quedo a sus órdenes. Pues muchas gracias, gracias por su paciencia y que pasen un resto del día agradable, un buen viernes y un buen fin de semana. Gracias a todos. Igualmente, gracias. Gracias, nos vemos. Bye.